Este vídeo es una somera introducción a la arqueología. Lo he elaborado a partir de una clase online que di dentro de un curso de la plataforma UAB Coursera. Comencemos con un poco de teoría, una definición para empezar. La arqueología es la ciencia social que estudia el desarrollo de las sociedades humanas y sus causas a través de las trazas y de los materiales producidos por sus actividades. Es una actividad teórica y práctica. Como en la mayor parte de las actividades humanas, aplicamos un trabajo, un tiempo y una energía sobre un objeto. Este es nuestro objeto de estudio para obtener un producto final, un objeto de conocimiento. La arqueología es una ciencia. Como todas las ciencias, utiliza el método científico para conseguir una explicación racional y verificable para los cambios que se observan en su objeto de estudio, en este caso las evidencias arqueológicas, y con el fin de lograr una mejor comprensión de su objeto de conocimiento, la historia de las sociedades humanas, la causa de sus cambios. Profundicemos en el objeto de conocimiento. La arqueología es en realidad la ciencia social más amplia, porque en realidad pretende explicar cómo la sociedad humana ha evolucionado a partir de una especie previa de primate y cómo se han desarrollado las sociedades hasta llegar a las sociedades actuales. Estudia las condiciones en las que se produce la vida social, las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres para sobrevivir y para asegurar la reproducción y la continuidad de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? Nuestro objeto de estudio, como si dijéramos la materia prima sobre la que trabajamos directamente en la práctica, son las evidencias arqueológicas. Son objetos, incluidos los propios restos humanos, los subproductos y las alteraciones del medio que han producido las sociedades del pasado y que podemos encontrar en la superficie terrestre o enterrados. Como trabajamos sobre evidencias materiales, además de conocer los instrumentos y los métodos de las ciencias sociales, también debemos conocer las técnicas y métodos que utilizan las ciencias de materiales, desde la dimensión máxima, las ciencias de la Tierra, geografía, geología, ciencias ambientales, climatología, biología, paleontología, hasta la dimensión material mínima, la química subatómica. Sobre la evidencia arqueológica que extraemos de sitios arqueológicos, es decir, de ubicaciones en las que se encuentran asociaciones significativas de elementos que han producido estas sociedades, y también de los registros paleoambientales, a esta evidencia le aplicamos una serie de técnicas e instrumentos con una determinada metodología para obtener un primer producto, digamos el registro arqueológico, a partir del cual construiremos nuestro objeto de conocimiento y la explicación científica de los cambios en las sociedades. El método científico requiere el seguimiento de un orden y de determinados principios. El método científico empieza siempre a partir de una contradicción entre una observación, un objeto, un fenómeno, y la explicación o la teoría existente. A este problema o a esta cuestión se intenta responder con diferentes hipótesis explicativas. Entre ellas hay que escoger siempre, preferentemente, la más sencilla. Estas hipótesis deben someterse a una comprobación con nuevos hechos, comprobando si la hipótesis encaja con la realidad observada, con la nueva realidad observada. En el caso de que las condiciones necesarias que se desprenden de las hipótesis se cumplan con los nuevos datos que se han recogido, se llegaría a una teoría explicativa. Esta siempre es provisional, a la espera de ser reverificada, perfeccionada o refutada. Todas las ciencias operan en base de una serie de teorías, de principios generales y de axiomas que dependen de su propio objeto de estudio y de conocimiento. Como en cualquier actividad humana, las ciencias, y entre ellas la arqueología también, están sujetas a las condiciones históricas en las que se desarrolla y que condicionan las prioridades de investigación, las preguntas, los principios y axiomas y la tecnología disponible
sobre los que o con los que se construye el conocimiento. La arqueología, en principio, se desarrolló como una actividad de búsqueda de objetos exóticos, antiguos. Después ha sido influida por las distintas corrientes de pensamiento idealista, colonialista e incluso nacionalsocialista supremacista. A finales del siglo XX se desarrolló una arqueología moderna, llamada la arqueología moderna, explícitamente científica positivista. Esta fue después criticada desde las arqueologías posmodernas y de una arqueología marxista que han puesto de manifiesto la ineludible subjetividad de la investigación y la necesidad de una autorreflexión y de una arqueología posicionada. Finalmente, la arqueología feminista también ha puesto de manifiesto el sesgo androcéntrico y ha propuesto alternativas ecualizadoras. En arqueología podríamos distinguir diferentes niveles de explicación. Podríamos considerar que existen tres niveles en la explicación y en la teoría arqueológica. Naturalmente, los límites entre uno y otro no están siempre absolutamente definidos y entre las distintas teorías se establece una cierta dialéctica. La teoría deberíamos definirla como un conjunto de enunciados que deben reflejar la realidad, que están jerárquicamente relacionados y que incluyen principios de ordenamiento de tipo ley y que deben estar en condiciones de ser corroboradas por la propia realidad a la que se refiere, deben ser constantemente reverificadas. Entonces, en la arqueología podríamos distinguir una teoría sustantiva, una teoría de alto nivel, que se pregunta cómo son las sociedades humanas, por qué se han producido los hechos sociales, por qué han cambiado las sociedades. Esta teoría sustantiva, por su propio carácter, está por encima de la infinita variedad de fenómenos que se presentan en la realidad concreta, en la historia de las sociedades, en los fenómenos históricos. Los seres humanos, en lo esencial, somos una especie de primate social que necesita un grupo para la supervivencia. Debemos definirlo así porque no tenemos un comportamiento instintivo, un comportamiento genéticamente heredado, como es el comportamiento de las tortugas o de algunos peces, sino que vamos adquiriendo nuestra forma de comportamiento transmitido a través de integrarnos en un grupo. Mediante la educación, por imitación, por comunicación oral simbólica, adquirimos el conocimiento de las prácticas, de las normas sociales que regulan esas prácticas. En la actividad humana, aunque sea una sola persona, se reproduce la conducta del grupo al que histórica o socialmente se encuentra asociada esa persona. Las causas del comportamiento, por tanto, las causas del comportamiento para la supervivencia y la reproducción de los seres humanos se encuentran en la especificidad de su comportamiento social. Por lo tanto, la reproducción social es el requisito fundamental para la misma supervivencia y para la existencia de la especie. Los efectos del comportamiento social varían según el tipo y el nivel de las relaciones que establecen o que se establecen entre los agentes sociales históricamente condicionados y el propio medio en el que actúan. Por eso las huellas o las consecuencias materiales de la actividad varían según el grupo social o la población que las genera, de acuerdo a su condición histórica, de acuerdo a su devenir histórico, a sus normas y al conocimiento que han recibido y que retrabajan. En la medida en que toda actividad social y también biológica o de cualquier otro tipo afecta a las condiciones materiales de su realización, es posible establecer científicamente el carácter específico de los efectos provocados por los diversos agentes. Es por eso que podemos, a través de un proceso inverso, reconocer las relaciones sociales y sus cambios a partir de las modificaciones producidas en los objetos y en los propios seres humanos que los han producido. Sin embargo, y a pesar de que se puede establecer esa relación inversa de la que he hablado, no se puede saltar directamente de un objeto arqueológico, de un fenómeno arqueológico, a una explicación social. Una pirámide no hace un imperio.
el rigor científico impone una serie de pasos intermedios para llegar al objetivo final, para llegar a la explicación de los cambios sociales. Para ello existen una serie de preguntas intermedias que deben ser respondidas. La observación de los fenómenos, la aproximación a los fenómenos, requiere de la mediación de una teoría de la observación, que sirve de puente entre los fenómenos que corresponden al campo de lo sensible y contingente y a las relaciones internas y esenciales que les dan origen y que no son perceptibles sensorialmente. Evidentemente no vemos unas relaciones sociales, sino que vemos unas consecuencias de esas relaciones sociales, unas consecuencias materiales de las relaciones sociales. Entonces debemos construir una teoría de la observación que, de acuerdo con la singularidad del campo fenoménico que estudia cada disciplina, en este caso la arqueología, nos permita pasar de lo sensible, de lo observable, a lo no observable, que es lo que realmente queremos conocer. Así pues, podemos decir que se debe construir una teoría del objeto, una teoría de bajo nivel. Las actividades de búsqueda y de examen físico de los restos arqueológicos tienen como objetivo rescatar la información relativa a los hechos sociales que los hicieron posibles, pero hemos dicho que las tareas de búsqueda de los testimonios y las tareas de organización y de descripción de los restos arqueológicos no son más que un primer paso, y este paso que nos llevará al objeto de conocimiento ya está condicionado y ya está filtrado por las preguntas de partida que se relacionan con que se plantean sobre el objeto de conocimiento. La teoría del objeto, la teoría de bajo nivel, se pregunta cómo se relacionan los objetos, cómo se relaciona la evidencia arqueológica con los hechos sociales. En realidad, ¿qué son los objetos? ¿A qué corresponden los objetos en cuanto a la actividad social? En función de la teoría sustantiva, hemos dicho que la evidencia arqueológica es el resultado de una actividad social concreta. Los objetos, las trazas arqueológicas, tienen una triple dimensión. Una dimensión material, espacial, puesto que proceden o se enmarcan en un entorno geológico o biológico determinado y han sido depositados o redepositados, distribuidos en un espacio, en un ambiente determinado. Tienen también una dimensión social. Son objetos que han sufrido una modificación antrópica, unos cambios en su ubicación, en los caracteres formales, en la composición química, que se ha debido a una actividad social. Y tienen una dimensión temporal, cronológica. Han sido transformados por una sociedad en un momento histórico concreto y después han sido abandonados y transformados por agentes naturales abióticos o bióticos, el clima, la geomorfología y por elementos biológicos que las han modificado desde su forma o su posición original. Los objetos y sus características no aparecen al azar, sino que se presentan asociaciones significativas de estas tres dimensiones. En función de esa triple naturaleza del objeto arqueológico, se deben establecer las relaciones que existen entre los objetos, establecer su sincronía, establecer asociaciones significativas, es decir, recurrentes de elementos. Por ejemplo, el establecimiento de asociaciones significativas de elementos que nos permiten decir que unos carbones, un suelo alterado, es el producto de una combustión de un hogar que se ha encendido en un sitio determinado. Y también unas unidades de actividades, una concatenación funcional, una concatenación en su ubicación espacial. El análisis de la materialidad de los objetos, en tanto que son resultados de la actividad social, debería permitir, en primer lugar, identificar la función, por lo tanto, la causalidad social, a qué necesidad corresponden, qué necesidad originó la actividad en cuestión que produjo un determinado cambio en la materialidad. Después, una reconstrucción
de los procesos de trabajo y de todos los factores comprometidos en los procesos de trabajo. En tercer lugar, la identificación de los aspectos formales, ideológicos, normativos de la colectividad, según se expresa en aquellos elementos, en aquellos caracteres que no corresponden a condicionamientos derivados de la función o del proceso de trabajo, de las condiciones que establece la necesidad del proceso de modificación de trabajo. Es decir, el análisis de la materialidad ha de posibilitar el conocimiento de la función y de las condiciones sociales en las que se realizan estos objetos. La superposición estratigráfica o el principio de superposición, que dice que una ubicación primaria inferior corresponde a un momento anterior, permite establecer la secuencia de los objetos. La regularidad, la frecuencia y la dispersión espaciotemporal de los mismos fenómenos permite comprender lo que estos representaban para la sociedad de origen y la resiliencia que tuvieron determinadas normas o de determinados procesos de trabajo. El análisis de las transformaciones postdeposicionales permiten conocer también el tiempo transcurrido, permiten filtrar los agentes antrópicos y los agentes naturales que han trastocado el orden de la depositación original. Si los agentes postdepositacionales no antrópicos tienen un ritmo establecido, un ritmo constante establecido, ello nos permitirá establecer una datación absoluta. Por ejemplo, este es el principio en el que se basa la luminoluminiscencia o la termoluminiscencia o incluso la datación absoluta por radiocarbono o por otros elementos de descomposición nuclear. En la arqueología también se ha distinguido una teoría de alcance medio. Esta teoría se preguntaría cómo se han producido los hechos sociales. Relaciona la estática de los objetos con la dinámica que los ha producido. Esto implica llegar a conocer la organización de las prácticas y de las actividades, es decir, la organización entre los distintos miembros de las sociedades, entre hombres y mujeres, para el trabajo, para la distribución y el consumo, una organización en tiempo y en espacio. Como las organizaciones las forman hombres y mujeres que actúan según su contexto y sus normas sociales, los restos y las trazas no se reparten al azar, sino que en principio se estructuran y responden a esa organización social. Pero estos elementos, al ser abandonados, son sometidos a una serie de fuerzas y modificaciones posteriores que generan un orden diferente al antrópico original. Esta modificación es el objeto del estudio, del análisis arqueotafonómico, que debe realizarse previamente al estudio de las asociaciones significativas de elementos, de objetos y de trazas arqueológicas. Después del análisis arqueotafonómico y una vez conocida la organización original de las asociaciones significativas de elementos arqueológicos, mediante la teoría de alcance medio, generada a través de la experimentación o de la etnoarqueología experimental, se puede establecer la estructuración de las unidades de actividad, de producción, por ejemplo, talleres, campos, etc., y también de las unidades de reproducción social, cementerios, lugares de gobierno, sitios ceremoniales, lugares de transmisión de conocimientos, lugares de reunión, lúdicos, etc. Y podremos finalmente inducir el funcionamiento global de la sociedad. Vayamos en esta segunda parte ahora a la praxis. La praxis que está guiada por la teoría y que establece una relación dialéctica continua con la teoría. En base a los principios y a los niveles de la teoría, el trabajo arqueológico práctico se ordena según una metodología en constante dialéctica entre estas teorías y en la práctica sobre el objeto de conocimiento, es decir, sobre la evidencia arqueológica. Se llega a comprender finalmente el objeto de estudio gracias al examen morfológico y estructural de los restos materiales mediante prospecciones, excavaciones y mediante el análisis de la evidencia. Mediante el análisis de la evidencia que transformamos en un registro arqueológico.
Para ello utilizaremos distintas técnicas propias de la arqueología o que se han desarrollado expresamente a partir de otras ciencias de los materiales, de otras ciencias de la Tierra. El proceso sigue una serie de escalones, una serie de concatenaciones. En primer lugar, hay que encontrar el yacimiento arqueológico, el sitio arqueológico, es decir, el sitio donde encontraríamos una serie de asociaciones significativas de elementos modificados por la sociedad humana del pasado. Encontrar el yacimiento arqueológico implica lo que hemos llamado prospecciones. Prospecciones que pueden realizarse desde técnicas de sensores remotos hasta la práctica de catas in situ sobre el campo. El análisis de las prospecciones debe ir acompañado de un análisis de la geografía, de la geomorfología. Después, una vez tengamos localizadas estas asociaciones significativas de elementos, estos sitios arqueológicos, procederíamos a la excavación del sitio. Y aquí esto implica toda una serie de sistemas de excavación, de muestreo, de posicionamiento, de mapeo, de restitución fotográfica, que evidentemente tienen que adecuarse a las características propias de cada yacimiento, a las características propias de estos elementos que vamos a encontrar. En tercer lugar, estableceríamos el proceso de formación del sitio. Aquí intervienen la estratigrafía, la sedimentología, la micromorfología de suelos, la arqueoquímica de suelos, la arqueobotánica, la arqueozoología, la toma de muestras para datación absoluta, de luminescencia, de paleomagnetismo, de carbono 14 y de otras técnicas de datación radiométricas. Analizar la huella humana en el ambiente sería otro paso a realizar, tanto en el sitio como analizando determinados elementos del entorno. El análisis paleoclimático y paleoambiental, el análisis de las modificaciones en la geomorfología, lo que se ha llamado el análisis del paleopaisaje o la arqueología del paisaje. El análisis de las áreas fuente, es decir, de dónde proceden, de dónde se han captado los recursos, tanto los recursos abióticos, es decir, minerales, como los recursos bióticos de flora y de fauna. El análisis de las actividades productivas sería otro paso, otro análisis a realizar a través de un análisis tecnológico, morfológico y funcional de la producción de los productos. Y este análisis tecnológico implica desde conocer cómo se han captado los recursos hasta el elemento o hasta el momento en que se han producido los bienes. Implica un análisis espacial de la distribución, del consumo y del desechado de los residuos de producción y también un análisis final de dónde han ido a parar los restos de consumo. En un paso siguiente deberíamos organizar la organización espacial de las actividades humanas en relación con el entorno y con otras comunidades, cómo se han vinculado las actividades que han resultado en un determinado yacimiento con las actividades de esta sociedad o de las sociedades vecinas y por tanto con los yacimientos o con los sitios donde se han encontrado otros elementos, otras asociaciones significativas de elemento en las proximidades del sitio arqueológico. Finalmente, el análisis de la fuerza de trabajo es otro paso importante que debemos enfrentar, es decir, el análisis de los restos humanos, el análisis de los propios restos de las personas que han actuado en determinado yacimiento arqueológico, lo que implica el análisis paleoantropológico, la antropobiología, la arqueología forense, la determinación de sexo, edad, paleopatologías, los análisis de esfuerzo, de la dieta, de los isótopos y finalmente también de la paleodemografía que podemos ir induciendo a partir de conjuntos de restos humanos. Un elemento importante del que hemos hablado y que no debemos olvidar es el análisis de las modificaciones no antrópicas, es decir,
el análisis de aquellas fuerzas, tanto bióticas como abióticas, que intervienen también en la formación o en la deformación del sitio, tanto durante la actividad humana, durante la actividad social, como después del abandono de estos restos. La arqueotafonomía, el estudio de la descomposición, de la alteración, del enterramiento y el sesgo que se ha producido incluso en el momento de la recuperación contemporánea. Es decir, el sesgo producido incluso por la actividad arqueológica al recuperar el registro arqueológico. A lo largo de todo este proceso, finalmente en la interpretación, es decir, en la generación y en la verificación de las hipótesis, intervienen tanto la etnoarqueología experimental como la experimentación arqueológica y los análisis cualitativos y los análisis cuantitativos de las bases de datos, los análisis matemáticos y estadísticos que efectuaremos sobre las bases de datos. Finalmente, en el análisis de las dinámicas sociales pueden incluso utilizarse simulaciones mediante sistemas de agente o mediante la inteligencia artificial. Como último capítulo de este corto vídeo nos podemos preguntar sobre la utilidad de la arqueología. ¿Para qué sirve todo este trabajo que hemos ido exponiendo? El conocimiento adquirido sobre las propiedades, sobre los nexos y las leyes causales que rigen los cambios en las sociedades humanas puede contribuir a una consistente definición de las alternativas de cambio social, a la comprensión de cómo se han gestado las sociedades actuales y, por lo tanto, a una consecuente toma de posición frente a las necesidades históricas de transformación de la época o de la sociedad que nos ha tocado vivir. La arqueología prehistórica, puede enfrentarse, puede dar una visión de los problemas de los problemas mayores con los que también se enfrentan en nuestra sociedad, los problemas de la desigualdad social, los problemas de la violencia, los problemas de la desigualdad entre hombres y mujeres, de la violencia contra las mujeres, los problemas de las clases sociales, los problemas de las crisis de recursos, los problemas del cambio ambiental. Todos estos problemas se han gestado ya desde la prehistoria. Al trabajar sobre una materialidad, en arqueología también generamos un subproducto, un producto secundario. En nuestro caso generamos un patrimonio material arqueológico, generamos un yacimiento arqueológico que puede ser legado y que puede ser disfrutado por las generaciones venideras. Este patrimonio puede ser un medio más de aproximación a ese pasado, pero también puede ser un medio que nos sirva, que pueda ser utilizado para esa toma de conciencia, para conocer no solo el pasado, sino para que nos preguntemos sobre el por qué cambian las sociedades, cuál ha sido la causa y cuáles son las alternativas que tenemos frente a los posibles cambios sociales.